¿Dónde estamos según la profecía? ¿Qué tan cerca estamos del fin del mundo? ¿Cuál es la línea de tiempo de los tiempos finales? Una preocupación frecuente de quienes estudian la Biblia es cuándo será el fin del mundo y el regreso de Jesucristo. Y ya que las Escrituras son el medio de comunicación de Dios con los hombres, es ahí donde debemos ir para saber lo que ocurrirá en el fin de esta era. De hecho, una buena parte de la Biblia contiene profecía. ¿Dónde estamos ahora según la línea de tiempo o progresión de los eventos proféticos? Acompáñenos. Comparta este contenido con todos sus conocidos. Pulse a seguir la página si no lo ha hecho para que reciba todas nuestras informaciones. Gracias por su tiempo. Lo que podemos y no podemos saber. Primero, definitivamente podemos y deberíamos tener una idea general de en dónde nos encontramos dentro del orden de las profecías. Jesús mismo nos aconseja en Mateo capítulo 24, versículos del 32 al 34 lo siguiente: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el evento está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En otras palabras, cuando veamos ocurrir las profecías que Jesús describió en su llamada profecía del Monte de los Olivos, podemos saber que el fin está muy cerca. Por otro lado, Cristo también dijo en Marcos capítulo 13, versículos 32, lo siguiente: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Cuando los discípulos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24:3. Jesús enumeró una serie de eventos que ocurrirán al acercarse el tiempo del fin. Luego, en el versículo 21, Él dijo: habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta gran tribulación es un importante evento profético que se menciona en muchas otras profecías de la Biblia. En pocas palabras, la Biblia revela que este período de sufrimiento durará 3 años y medio y culminará con el regreso de Jesucristo a la tierra. Algunos eventos específicos que están profetizados que ocurrirán durante la gran tribulación aún no se han cumplido y, por lo tanto, podemos estar seguros de que todavía no nos encontramos en los últimos 3 años y medio de nuestra era. Para aprender más acerca de este periodo de gran angustia, entre a nuestra página web noticiasdelfin.com. ¿Qué tan cerca estamos del comienzo de la gran tribulación? Para responderla podemos analizar una serie de profecías y eventos que ocurrirán durante el tiempo del fin. Específicamente, el tiempo del fin se refiere a un período en el que las siguientes circunstancias proféticas tendrán lugar. Mientras escucha la lista, tenga en cuenta que estos eventos aún no eran evidentes incluso en la primera mitad del siglo XX, pero en conjunto retratan la situación de un mundo al borde de la gran tribulación. Relativamente hablando, pareciera que solo quedan algunos detalles por materializarse para que todos los factores estén en su lugar y pueda comenzar la gran tribulación. 1. Muchos correrán de aquí para allá. Daniel 12:4. Esta tendencia profética sin duda cobra vida cada vez que nos encontramos en una autopista concurrida o en un aeropuerto. Hoy en día hay más de 1.000 millones de automóviles en el mundo y millones de pasajeros viajan por el aire cada día. 2. La ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Según fuentes citadas por la red de alta tecnología de Boston, Commons, hasta aproximadamente el año 1900, el conocimiento humano se duplicaba cada siglo. Para fines de la Segunda Guerra Mundial, se duplicaba cada 25 años. Y ahora, nuestra base de información se duplica cada 12 meses y muy pronto lo hará cada 12 horas. 3. La capacidad del ser humano para aniquilar la vida en la tierra. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mateo 24:22. Los humanos no tuvieron la capacidad de acabar con la vida en la tierra sino hasta después de 1945, con la llegada de la era atómica. Desde entonces, la producción de armas atómicas ha hecho posible que tengamos la capacidad de destruir nuestro planeta varias veces. 4. Aumento de terremotos.
Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24:7. Los terremotos han existido a lo largo de la historia humana, pero lo que Cristo quiso decir al mencionarlos en el contexto del tiempo del fin es que estos se convertirían en un fenómeno mucho más notorio y frecuente, y eso lo estamos viendo. 5. La capacidad de transmitir un evento alrededor del mundo. Apocalipsis 11, versículos del 3 al 11, revela que poco antes del regreso de Cristo, sus dos testigos, quienes predicarán al mundo desde Jerusalén durante 42 meses, 3 años y medio, serán asesinados, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Para que todos alrededor del mundo puedan ver esto, debe existir la tecnología que lo haga posible. Esto no solo es posible actualmente, sino que la mayoría de nosotros diariamente vemos imágenes provenientes de otros países vía satélite, transmisiones en vivo. 6. Puede existir un ejército de 200 millones. Apocalipsis capítulo 9, versículos del 13 al 19, describe otro evento que ocurrirá casi al final de los 3 años y medio, al sonar de la sexta trompeta. En el versículo 16 vemos que un enorme ejército se alineará, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Esto sucede luego de que una inmensa cantidad de personas muere en los capítulos 6 al 9. La posibilidad de que un ejército tan grande se formase no era real sino hasta hace poco tiempo, cuando las poblaciones de algunos países como China e India, por ejemplo, o grupos de naciones aumentaron considerablemente. Número 7. El comienzo de los sacrificios en Jerusalén. El capítulo 12 de Daniel también describe eventos que ocurrirán al fin de esta era. En el versículo 1, la gran tribulación se describe como el período más terrible de la historia humana, lo cual coincide con las palabras de Cristo en Mateo capítulo 24, versículo 1. ¿Cuánto durará este período? Daniel responde, por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 12:7. Esta expresión también se menciona en otras profecías y equivale a los 3 años y medio, 1260 días previos al regreso de Cristo. El versículo 11 nos da más detalles. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Pero para que los sacrificios sean quitados justo antes del comienzo de la gran tribulación, deben restablecerse primero. Hoy en día existe una minoría de judíos que promueven y se prepara para reiniciar el sistema sacrificial en Jerusalén. Hasta la fecha, la propuesta de reiniciar los sacrificios de animales le parece radical a la mayoría de los judíos, y también hay cuestiones políticas que dificultan la institución de una actividad así. Si bien los sacrificios podrían restablecerse con o sin la aprobación de la mayoría, es difícil imaginarse cómo sucederá esto, dadas las condiciones actuales. Solo el tiempo nos dirá cómo y cuándo se reiniciarán los sacrificios de animales, dando pie a que la profecía de su abolición se cumpla. 8. Jerusalén rodeada de ejércitos. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Lucas 21:20. El versículo 24 añade que Jerusalén caerá bajo el control de gentiles, no judíos. Y Mateo explica que la abominación desoladora, relacionada con la detención de los sacrificios, será parte del ataque a Jerusalén. Mateo 24:15. En Zacarías 12:3, que también habla de Jerusalén en los tiempos del fin, Dios dice, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Si hay una ciudad en el mundo que aparece en las noticias casi a diario, como foco de conflictos, divisiones, masacres y controversia, es Jerusalén. Sin duda, es fácil ver cómo las tensiones militares podrían incrementarse rápidamente y escalar en cualquier momento. Última resurrección del Imperio Romano. Quienes conocen la profecía bíblica sabrán que Dios predijo el surgimiento y la caída de 4 grandes imperios mundiales. El cuarto de ellos fue el Imperio Romano, y la Biblia revela que éste tendría 10 resurrecciones. La última resurrección del Imperio Romano, que siempre ha estado basado en Europa, será la unión de 10 reyes,
o reinados o estados, que accederán a acatar la autoridad a la bestia descrita en Apocalipsis 17. Los 10 cuernos que has visto en el versículo 3, una bestia diferente a la de Daniel 7, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Este pasaje se refiere a los dedos como reyes y los ubica en el contexto del tiempo del fin, cuando Dios establecerá su reino en la tierra. Hoy en día vemos tendencias en Europa que harán de la unificación y el ascenso de un líder fuerte algo más deseable, por razones económicas, militares, culturales, etc. De hecho, cada vez se habla más acerca del tema. Además de esta breve lista, hay otros indicadores proféticos que muestran que estamos llegando al fin de esta era. El tiempo es corto. No pasará mucho antes de que la gran tribulación, el período más terrible de la historia humana, según Jesucristo, inicie en este mundo. Mateo capítulo 24, versículos 38 y 39 nos dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Gracias por ver el video. Les invito a compartirlo en todas sus redes sociales, pulsar a seguir la página si no lo han hecho para que reciban todas nuestras informaciones, y visiten también nuestra página web, noticiasdelfin.com, y mantenerse al tanto de las últimas noticias internacionales a la luz de la profecía bíblica. Nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.